Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes, ¿cómo están? Esto es Un Café con JJ por Ecuador TV. Hoy estaremos conversando con el doctor Mario Cubi Santa Cruz. El doctor Cubi fue viceministro de Gobierno, decano de la Escuela de Posgrado de Ecotec actualmente, consultor de inversiones para América Latina y especialista en Derecho Internacional. Los temas, primero, por cierto, el atentado con bombas en dos puentes, uno en Guayas, uno en Azuay, y el del sector del Mall del Sol, y también, por cierto, en el segundo bloque, la Constitución del 2008, que cada vez es más cuestionada. Gracias, doctor Cubi, por estar con nosotros. Arranquemos justo con eso. Estos atentados que ocurrieron puntualmente, el más grave, que fue el del edificio Pronovis, Mall del Sol, etcétera, más allá de alguna implicación que ya le hemos comentado aquí, que una extraña coincidencia, un sector donde hay propiedades de la familia del presidente, pero aparte de eso, ¿usted lo ve como una escalada del terrorismo ya en este país? Jimmy, muy buenas tardes, qué gusto poder conversar y saludos a quienes ven el programa en este momento. Definitivamente lo primero es solidarizarme con las víctimas del atentado en el Mall del Sol y con las víctimas del terrorismo en general en el Ecuador y en Guayaquil. Es inaceptable, creo que más allá de una escalada, es un mensaje, porque lastimosamente el terrorismo funciona así, manda mensajes donde lo que busca es generar miedo, generar temor, y en un punto donde sí, puede haber un mensaje político a la familia presidencial, pero que también es el centro comercial más concurrido de Guayaquil. Entonces ahora, de hecho, yo trabajo muy cerca y está cerrado ya 3 o 4 días. Es un recordatorio permanente que genera zozobra en la ciudad y eso es lo que busca el terrorismo y eso es lo que tenemos que condenar en conjunto y brindarle apoyo al gobierno nacional, más allá de las ideologías o incluso diferencias que los ciudadanos legítimamente puedan tener. En esto tenemos que estar unidos. Es un enemigo de magnitud internacional en el que otros países lastimosamente tienen años combatiendo sin vencer y por eso no podemos tener miramientos ni podemos tener diferencias en cuanto a ese tema. Tenemos que combatirlo en equipo. Y finalmente creo que es importante igual dar un mensaje. Y esto no es ser irresponsable respecto a no tomar las precauciones del caso, pero sí no dejarnos ganar por el miedo. Porque si no salimos, si estamos guardados, si decimos no quiero ir de noche y no me quiero mover por esto, entonces le estamos dando la victoria justamente a lo que quieren estos terroristas. Claro. Que lo que hay que hacer es combatirlos de frente, con la cara puesta y con toda la fuerza del Estado. Claro. Doctor, ¿alguna relación que vea entre este insuceso de hace 2 días y el bombardeo en las minas ilegales de Buenos Aires, por ejemplo? ¿Puede ser una reacción? Es una buena conexión, Jimmy. Yo prefiero no hacer mucha conjetura. Entiendo que ahora incluso el FBI ya está ayudando en las investigaciones. Sí. Tendremos data certera pronto. Sin embargo, es difícil no hacer la conexión por 2 motivos. Primero, porque es al día siguiente. Segundo, porque se usan tacos de dinamita que son los mismos que se usan en minería ilegal. Entonces, del modus operandi que lastimosamente ya hemos vivido previamente, cada que se suben los ataques contra el crimen organizado, responden con coches bombas. Ya lo han hecho en gobiernos y en procesos anteriores, por lo tanto, creo que la conexión lógica está ahí. Esperemos las investigaciones, sin embargo, cualquiera sea el grupo específico, el crimen organizado internacional que está enquistado en Ecuador, que son carteles de México, que son mafias de Europa, que son también grupos de disidentes de ex-FARC de Colombia que están operando en el Ecuador, a todos hay que terminarlos. Se ha dicho que hay un probable financiamiento de dineros turbios al paro focalizado en la provincia de Imbabura. No quiero decir necesariamente que este hecho esté relacionado con, pero ¿cómo entendemos el fenómeno Imbabura? En este momento el paro, si bien está focalizado, ha adquirido una especie de independencia, porque ya los dirigentes de la provincia no conectan con la directiva de la CONAIE. Permíteme responder en tres partes. La primera, para mí no hay conexión entre el paro general y la bomba o los ataques con bomba. Lo que sí hay, y así hace la parte 2, es una diferencia entre manifestantes que incluso con sus errores son de protesta social, que en la primera etapa del paro pueden haber estado, y gente que está financiada por grupos de crimen organizado que está ahí, minería ilegal, contrabando de combustibles, incluso narcotráfico que utiliza los combustibles para el procesamiento, que paga a grupos delictivos y a gente que está ahí, incluso extranjeros, que están ahí generando caos en las ciudades, particularmente ahora en Imbabura, que no son protestantes, son delincuentes y criminales generando caos. Esa red posiblemente sí tenga conexión con los atentados, porque es parte del crimen organizado que ataca y que quiere mantener sus intereses en el Ecuador.
Finalmente, en lo tercero, creo que vale la pena resaltar cómo ha manejado el gobierno este proceso. Yo lo mencionaba en algunas entrevistas previas. Lo clave que había que hacer era separar justamente a los delincuentes y criminales de protesta legítima, que aunque a veces se excede, es otra cosa. Sí, sí. Y eso, creo que el ministro Reinberg y su equipo en Otavalo han hecho un trabajo interesantísimo, lograr acuerdos y dialogar con quien se puede dialogar, con quien tiene interés real de dialogar, y con eso, pues, creo que ha quedado evidenciado, incluso hay videos de que se han empezado a pelear entre los ex protestantes y separado ya. El paro, entiendo yo, ha terminado en su gran mayoría y hay solo pequeños focos de violencia que están, me parece, más conectados a esos que se niegan a renunciar a los casi 250 millones de dólares al año que era desvío del subsidio, que no van a soltarlo tan fácilmente. Claro. Ahora, Mario, de todos modos hay cosas que sí levantan alguna sospecha, más allá de que coincido en que debe haber una buena parte de comuneros que auténticamente persiguen no beneficios, pero sí conquistas, ¿no? Eso no hay que discutirlo. Pero, ¿cómo resistes en una medida de hecho 26 días? Ahí uno se pregunta, bueno, sin de duda. Alguna parte, a mí yo lo dije y con mucho respeto lo repito, no me hablen de las ollas comunales, eso es imposible. No. Primero, en efecto, hay financiamiento detrás, y se demuestra 20, 30 dólares diarios que están pagando a gente para que salga, pero ojo, también está el otro lado, que es terrible, y por eso yo hace poco escribía en X, yo sí me solidarizo con la gran mayoría de hermanos indígenas. Son parte de nuestro país y hay que entender, en cifras a veces es más fácil. Hay más de 1.300.000 indígenas en el Ecuador. Y esa gente está trabajando y es gente honesta y es gente buena que muchas veces, respondiendo a la pregunta, está extorsionada. Van a las comunidades y les dicen, te multamos por la estructura comunitaria, las juntas de agua que se han vuelto una alcahuetería, parte de lo que hay que reformar en la Constitución nueva, para no darle a estos supuestos líderes la oportunidad, hasta constitucionalmente protegida, de extorsionar a sus ciudadanos, porque esos son los más fuertes. Hay jóvenes. Yo estuve hace un par de días en Quito conversando el tema y me decían, no nos dejan ir a la universidad, jóvenes que estudian, no te vas a la universidad, vienes al paro, si no te multamos a ti y a tu familia. Los extorsionan para que salgan. Entonces ya no es solamente el financiamiento que paga, sino extorsión real de grupos que no están pensando en los intereses de su gente. Y eso también tenemos la obligación como Estado de combatir. Ahora, ¿el Estado en algún momento no se excedió en el uso de la fuerza? No me gusta a mí hablar en generalidades. Puede haber una persona en 26 días de enfrentamiento, donde además sean infiltrados o no, que es difícil debatir hasta una investigación. Si hay un tipo que está lanzando un cohete, pues la fuerza pública tiene que responder. No quiero minimizar, no se malinterpreten mis palabras. El fallecimiento de una persona siempre será grave, pero en 26 días de paro violento, que solo exista un fallecido, creo que es la mejor muestra de que abuso de la fuerza no ha existido. Quizás que una persona o en algún encuentro puntual pueda suceder, es normal. Cuando hay miles de personas en enfrentamiento puede existir un individuo que en ocasiones exceda, pero no creo que haya ni lo más cercano una orden ni un tema articulado de abuso de la fuerza. ¿Por qué no hubo el eco, digamos, en otras provincias del movimiento que se quedó varado en Imbabura? Creo que hay dos motivos principales. El primero, un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Tuvimos los paros de 2019, los de 2022 y posterior a eso, el 2023, DISA quiso convocar un nuevo paro nacional del que junto a Henry Cucalón trabajamos para evitar y se logró evitar. Y ya la ciudadanía de todos esos sectores entendió que esa no es la forma, porque los principales afectados por estos paros normalmente son las propias comunidades indígenas. Es la persona que tiene su parcela que la deja botada y que a veces se la queman, que tiene su 1 o 2 vacas y que no producen o que hasta que se mueren o se la roban mientras está en el supuesto paro, que vive de la venta del día a día y que por 20 y pico de días está sin producir. Entonces entendió muchísima gente que esa, primero, jurídicamente no es la vía, segundo, no le resolvió sus problemas, tercero, tienen otras formas de canalizar. 1. Y 2, me parece que también hubo errores graves, menos mal para el país, de parte del liderazgo, que empezó a decir ya tonterías violentas como vamos a tomarnos la capital de la República, que es claramente fuera de una protesta social legítima. Eso puede haber influido sin duda en el debilitamiento de la medida, ¿no? Definitivamente, y también me parece que el accionar de gobierno de ir a donde estaba el problema, de ir a meterse a Cotopaxi inicialmente donde suelen iniciar y luego de acercarse ahora a Imbabura a conversar, provoca que en lugar de que empiece a sumarse la espuma y esperar a que llegue a Quito con mayores números, acercarse con los violentos, hacer lo que la ley necesita, que es establecer sanciones
y con los demás a estos diálogos que se han ido dando en distintos espacios. Ahora, se anuncia para el lunes, entiendo, ya empezar a intentar instalar mesas técnicas. ¿Puede haber una negociación sana sin renunciar a la medida que es la que el gobierno, entiendo, que no va a negociar, y es regresar el subsidio? Yo considero que sí, totalmente. Es más, esto lo he escuchado, no digo que sea algo seguro, pero una de las propuestas que planteaban en Otavalo, los racionales en el diálogo, era un congelamiento del precio del diésel, que para evitar confusiones. ¿Es posible? Yo creo que sí, porque ojo, no es como algunos andan diciendo eliminar el decreto. Es que hoy que está a 2.80 el diésel, por algún tiempo se sostenga ahí, porque al momento es una banda de precios internacional que podría subir mensualmente, como pasa en todo el mundo por si acaso, porque el petróleo sube y baja. Pero puedo entender que algunas personas quieran un tiempo de previsibilidad para adaptarse a este nuevo costo o escala de precios, congelando el precio ahí. No sé si ese es el acuerdo, pero eso, por ejemplo, es una medida racional, que ya es una gran victoria como Estado, porque pasamos de $1.70 a 2.80, que es un subsidio de más de $1.000 millones, como parte de estos diálogos, porque además, ¿qué es lo que más necesitan las comunidades en la parte rural y productiva? Asociatividad, apoyo para semillas, apoyo en temas de cómo recogemos y vendemos en conjunto para no salir a la calle a vender a precio de gallina enferma los productos. Eso es lo que busca, crédito productivo a bajo interés. Así es. Eso sí se puede hacer y me parece que el gobierno de las compensaciones lo está pensando y eso podría ser parte clave de los acuerdos. Claro que sí, gracias Mario. Vamos a hacer la pausa, regresamos al segundo bloque para hablar de la Constitución del 2008. Este país tiene oro, tiene gas, tiene petróleo, tiene la gente más buena del mundo, pero somos un país pobre. ¿En cuánto influye en eso la Constitución? ¿Cuántas trabas constitucionales hay y que nos tienen en este estado de postración? Vamos a saberlo si es culpa de la Constitución de 2008, al regreso en esta entrevista. Seguimos esta noche con nuestro invitado, el doctor Mario Kubi Santa Cruz, y nos corresponde ahora conversar con el ex viceministro de Gobierno sobre la Constitución de 2008. ¿Qué tan culpable, pues, de todos los males del país la Constitución de 2008, al extremo que estamos pensando en la necesidad de cambiarla, de reemplazarla, ¿no? Correcto. Y no me gusta decir todos los males tampoco, pero es del origen de la gran mayoría de ellos. Porque la legislación o la Constitución no es que genera dinero, no es que eso va a resolver el problema empresarial, pero las reglas mal puestas sí destruyen la inversión. Y la mejor prueba de aquello, ¿no? Correcto, y la mejor prueba de aquello es que nuestros vecinos, Colombia y Perú, con condiciones socioeconómicas, con cantidad de habitantes, con situaciones de recursos naturales parecidas o menores, reciben 12 o 15 veces la inversión extranjera directa que nosotros. Perú y Colombia, ni siquiera para irnos muy lejos. ¿Qué pasa en nuestra Constitución entre los principales elementos? Primero, tenemos una concepción donde el Estado es el centro de todo. Y hay una cosa clave con Perú que a mí me encanta. En Perú hay en la Constitución un artículo específico que dice que el Estado podrá involucrarse en actividad empresarial solo de manera subsidiaria, demostrada y probada, cuando el privado no pueda o haya interés público establecido con claridad. Todo el resto lo hace el privado. Entonces, desde eso que parece sencillo y 2 líneas, cambia todo, porque en cambio en el Ecuador, para casi todo hay que pedirle permiso al Estado. Claro. Aquí hay el concepto sobre todo terrible. En las áreas estratégicas. Sectores estratégicos que no son, pues muchas veces solo se piensa en petróleo y minas. Agua, electricidad, carreteras, puertos y aeropuertos. Nos podemos quedar sin luz en unos años, Jimmy, porque el Estado lastimosamente no tiene plata para hacer las inversiones necesarias, no solo en generación, en transmisión, en distribución, en agua potable, ni se diga petróleo, que como no hay inversión privada sigue cayendo la producción, en minería que podríamos, en minería responsable, en área social y ambientalmente responsable, que hoy el precio del oro anda por los $4.300 y nosotros lo tenemos bajo tierra sin aprovecharlo mientras tenemos problemas de pobreza. El precio del petróleo. El precio del petróleo puede seguir subiendo. El precio del oro está disparado, ha subido como 60% en los últimos 2 meses y nosotros, en lugar de beneficiarnos de eso de manera responsable, parado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entender que la inversión privada con reglas claras es positiva. Si no eliminamos de esto los sectores estratégicos, la inversión se salta a Perú. Y hay una cifra que creo que es muy, muy clara, y esto es del Banco Mundial. Habla que Ecuador tiene que invertir cerca de $62.000 millones hacia el 2030 para garantizar infraestructura básica adecuada. La inversión del Estado ecuatoriano anual no supera los 1.000 millones porque no alcanza la plata nuestra. ¿Qué significa eso? Si no traemos plata de afuera que invierta,
no vamos a tener infraestructura adecuada hacia el 2030 porque también hay que mantener pues las líneas de transmisión, claro sí, y hay que mantener los pozos petroleros, y hay que mantener las carreteras, y los ecuatorianos no queremos pagar más impuestos tampoco. Claro. Bueno, pero en el tema petrolero, a mí me apasiona el tema petrolero, ¿no? Hay que verse en espejo. Argentina hoy día es un país, es una bomba en petróleo hoy. Perú, ni hablar, pues, ¿no? Que Perú realmente es un verdadero fenómeno ahí en lo económico, ¿no? Y mientras nosotros desperdiciamos, a veces Perú se para al lado de la frontera y está sacando petróleo. Países como Guyana, acaban de descubrir hace poco esos yacimientos. Uno de los más importantes productores de petróleo de Sudamérica. Y nosotros todavía estamos esperando que despeguen, por ejemplo, un plan de inversión que lo anunció el presidente hace un tiempito, por 43.000 millones de dólares, pero todavía no hay nada. Es que volviendo a la Constitución, Jimmy, ¿por qué es tan difícil? Además de esto de los sectores estratégicos, que es del inicio, al final, ¿qué es lo que la inversión busca? Y esta es mi área de trabajo, y no lo digo yo, lo dicen todos los estudios a nivel mundial. Seguridad jurídica. ¿Y qué brinda seguridad jurídica a un inversionista extranjero? Arbitraje internacional. Sencillo, porque si yo mañana me voy a invertir a Kazajstán, y tengo un problema con el gobierno de Kazajstán, no quiero pues que un juez de Kazajstán me juzgue a mí porque no entiendo su ley, no entiendo sus formas. El arbitraje internacional, que más de 160 países en el mundo lo tienen, todos los desarrollados lo aceptan, no es pérdida de soberanía, es aceptación de un tratado internacional que en derecho llamamos el ejercicio de la soberanía, da la oportunidad de que si mañana hay un conflicto entre el que invierte y el Estado, pueda ir a un tribunal imparcial a resolver. Y eso está prohibido en la Constitución también. Claro. Entonces el inversionista dice, ¿para qué pongo mi plata si mañana cambia el gobierno? Porque esto es clave. Los gobiernos duran 4, en el mejor escenario 8 años. Una inversión en temas estratégicos puede durar 15, 20, 25. Claro. Entonces el inversionista necesita un contrato. Otra cosa buena de Perú, tiene en la Constitución la figura de los contratos ley, que una vez que se firman y se blindan, tienen estabilidad tributaria y jurídica, no importa que cambie la norma. Por eso el inversionista ahí sí pone la plata. Ahora, a propósito de todas estas cosas que han detenido el desarrollo del país, yo siento que un poco se ha levantado de nuevo el polvo del federalismo, ¿no? O sea, por el ejemplo de Imbabura, que está reducido prácticamente a una especie de país chiquito aparte, porque no obedecen ley, ni Dios, ni nada. Entonces surge la necesidad de o la intención de volver a hablar de federalismo. ¿Es bueno el federalismo para el Ecuador? En mi opinión, absolutamente viable pensar en un proyecto federal. Es decir, bien construir las bases, digamos. Correcto. ¿Por qué? Al final el federalismo lo que hace es ayudar a descentralizar de forma ordenada. Y en un país tan diverso como el nuestro, diverso no solo de manera cultural, sino también de modelos productivos. Porque no es lo mismo lo que requiere, por ejemplo, un agroexportador de la costa en materia de regulación laboral, en materia de regulación tributaria, en cuanto a cómo nos estructuramos, que lo que requiere provincias de la Amazonía que tienen un enfoque en explotación petrolera, por ejemplo, o lo que requiere la SUA y el Austro, claro, que tienen sus particularidades y tienen un fuerte enfoque industrial, o lo que requiere la producción también a veces de agroexportador y ganadera de la Sierra Centro. El federalismo bien armado es un modelo, y por si acaso yo no tengo la idea trasnochada de que cada provincia sea un estado federal, hay que estructurar grupos con identidad similar en lo histórico, en lo cultural, y que quieran producir cosas similares. Entonces, porque a veces la gente coge el tema federal como si fuera un extremo. No es más que descentralizar competencias de manera organizada y haciéndolo bien en virtud de, por ejemplo, ¿cuál sería un estado federal interesante en el Ecuador? Que podría en su proceso llamarlo una región descentralizada. Santa Elena, Los Ríos, Guayas del Oro, que históricamente ha sido muy cercano, que tenemos capacidades productivas similares y una visión de desarrollo común. Sierra Centro, desde Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, tienen también muchos elementos culturales y productivos similares. El sur del Ecuador, Loja, Suay, Cañar, Zamora, tienen similitudes. Entonces, eso permite que en lugar de estarnos peleando por nuestras diferencias, podamos en esa diversidad encontrar fuerza como país. Pagamos tributos nacionales, tenemos un ejército, hacemos tratados internacionales, pero permitimos que cada grupo en su visión desarrolle esas potencias que son hasta ventajas competitivas desde lo económico. Y la verdad es que a mí hace algunos años, cuando hablaban de federalismo, me pareció una locura, pero yo creo que hay mucha gente que ha empezado a pensarlo, ¿no? O por lo menos en entender que debemos tener una constitución
que priorice la desconcentración, no sé si esa es la palabra exacta. Las dos cosas, desconcentración y descentralización, ¿no? Las dos se necesitan. Eso se puede cambiar en la nueva Constitución. Totalmente, desde el artículo 1 hay que hacer ajustes que ayuden en ese sentido. Y solo para dejar una idea que a veces dicen, no, pero eso es solo para países grandes. No. Bélgica es federal, sí. Suiza es federal, son países mucho más chiquitos. Eso es solo para los europeos. México es federal, Argentina es federal, Brasil es federal. Entonces, tanto en Latinoamérica como en países chiquitos ha funcionado, porque la clave es entender que descentraliza y permite que cada uno tome mejores decisiones sobre su visión de desarrollo. Sí, yo no creo que sea tan mala idea. ¿Y cómo hacemos pues con el tema de la soberanía? La clave de entender la soberanía es que la compartimos los ecuatorianos y se ejerce. O sea, no es un tema de nadie puede venir a intervenir porque yo soy soberano, sino que yo decido cómo lo hago, y esa decisión debe venir en virtud de la conveniencia de lo que el país necesita. Te hablaba, por ejemplo, en el arbitraje internacional. Algunos dicen, eso es ceder jurisdicción soberana. No, es aceptar que si yo quiero que venga plata de afuera, que venga un inversionista que yo necesito para mi desarrollo, tengo que darle unas condiciones jurídicas que sean justas para los dos. Y lo que hago es aceptar en la firma de un tratado internacional una regla. Ejerzo el poder de decidir sobre mi territorio en mi conveniencia. Y eso, en cada uno de los elementos de decisión, hay que tenerlo en cuenta no desde lo ideológico, sino de lo que el país necesita en cada etapa de su desarrollo. Claro. Ahora, usted no ha apreciado, no ha valorado que ya hay mucha gente, sobre todo muchísimos académicos, gente de política, gente valiosa, porque sí la hay, por supuesto, en política, que están cada vez más inclinados a apoyar la necesidad de una nueva carta política. 100%. Sí lo ha percibido. 100%. Ustedes han tenido un foro académico también en Ecotec, ¿no? En efecto, el día martes tuvimos el foro Ecotec, donde hubo invitados no solo de la academia, economistas de altísimo nivel, abogados, constitucionalistas, periodistas, actores y estudiantes, por supuesto, para plantear sus inquietudes y las propuestas de las bases de una constitución. Y aquí hay un mito que estoy escuchando mucho, cada vez menos, como bien mencionas, de que ya hemos tenido 19, 20, 21, 22 constituciones y asambleas constituyentes según el criterio que cada uno evalúe. La diferencia clave, y esto lo digo abiertamente, si estuviéramos bajo la Constitución del 98 o la del 79, quizás no sería necesaria una constituyente sino reformas, pero la del 2008 es ideológicamente construida para tenernos atrancado en una ideología que no funciona. Por eso es necesaria, y creo que cada vez más las personas se dan cuenta que tanto en temas de seguridad, que se bloquean a cada rato por las supuestas garantías que tenemos en el listado de catálogos de derechos, en lo económico, que lo hemos conversado ya, en la visión de desarrollo incluso de cada territorio que no lo permite desde un centralismo asfixiante, e incluso desde la institucionalidad, que no ha servido para nada, ni el Consejo de Participación Ciudadana, ni las estructuras que centralizan Fiscalía, por ejemplo. La Constitución está muy mal diseñada, es una traba, y aunque la ley o una Constitución no resuelve los problemas, eliminar una que es la causa de los problemas sí que nos permite avanzar. Claro, bueno, y para cerrar, nosotros aquí recordemos que hace algunos años, justamente en la época del expresidente Correa, se intentó hacer no eran distritos el nombre, pero las regiones. Las regiones. ¿no? Pero eran regiones horizontales y había provincias que no tenían las zonas. Ninguna, sí. Claro, que te tocaba ir a Milagro para que te atiendan. Entonces, pues, esa fue una de las razones por las que eso no prosperó. Tan así es que tuvieron que retirar los años que habían puesto como límite, y eso regresó a cero. Y en esa línea, además, las regiones que están en la Constitución actual no tienen muchas competencias. Entonces, si no hay competencias, que es descentralización y también desconcentración desde otra perspectiva, no te sirve pues de mucho. Ya soy una región, pero me dedico a recoger la basura y el agua potable. Por ahí no opera. Bueno, en todo caso, siempre falta el tiempo cuando los temas son tan interesantes. Gracias al doctor Mario Cubi Santa Cruz, nuestro invitado que fue ministro de Gobierno, decano de la Escuela de Posgrado de Ecotec, consultor de inversiones para América Latina y especialista en Derecho Internacional. Muchísimas gracias. Siempre un gusto estar, Jimmy, a la orden. Doctor, el día lunes volvemos a las 10 de la noche y estará con nosotros hablando de estos temas la doctora Cintia Viteri, ex alcaldesa de Guayaquil y ex legisladora. Gracias, que tengan un buen fin de semana.